Bueno, comenzamos movilidad, vamos a hablar de proyectos de transporte, en particular vamos a Puebla, donde están los preparativos en marcha para las obras del cablebús en ese municipio, 4 líneas de cablebús que iniciaron en diciembre su construcción, pero que ha causado polémica por el posible impacto ambiental que tendrían esas obras. Agradecemos que nos tome la comunicación José Luis García Parra, él es coordinador del gabinete del gobierno estatal. Muy buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y gracias por darme la oportunidad de comunicarme con tu audiencia. Claro, pues queremos saber un poco cuál es el avance de las obras, si ya están todas las licitaciones realizadas y cuál es el plazo estimado de conclusión de las mismas en esta primera etapa. Claro, primero quisiera informarle a tu audiencia que este proyecto del cablebús fue un compromiso de campaña del señor gobernador en 2024. Alejandro Armenta le planteó a los poblanos y las poblanas la necesidad de mejorar la movilidad en la capital del estado y habló en ese momento de 4 líneas de cablebús. En diciembre de 2025 se realizó ya la licitación, el proceso de licitación pública nacional, y se dio inicio en este mismo mes de diciembre con la primera piedra para iniciar los trabajos de construcción. Estimamos que de construcción nos llevaremos unos 24 o 28 meses aproximadamente para concluir al 100% operativas las 4 líneas. Son 13.6 kilómetros de distancia desde el primer punto hasta el último, en la última estación, con 9 estaciones, 13.6 kilómetros. Es fundamental el impulso de este tipo de proyectos porque va a comunicar la zona nororiente de la capital, la zona norponiente, donde están los estadios, va a conectar la zona del oriente, donde está el parque ecológico, el centro de la ciudad de Puebla también, donde tendremos una estación en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Y Angelópolis, ¿no? Y conectar al final con el CIS, Centro Integral de Servicios, que es la zona de Angelópolis, una de las zonas donde hay mayor crecimiento urbano en estos momentos en la capital del estado. Así que prácticamente vamos a conectar todo el municipio con estas 4 líneas de cablebús. Una pregunta sobre la inversión estimada en estas obras, ¿a cuánto asciende? Para este primer año, el ejercicio 2026, serán 1.700 millones de pesos. Estamos estimando que para concluir las 4 líneas serán alrededor de 6.200 millones. Esto podría ir variando a la baja con algunos ajustes que estamos previendo, pero estamos prácticamente en tiempos y con la suficiencia presupuestal los siguientes años para poderlo concluir y dejar a los poblanos un gran servicio de calidad. Esa era mi siguiente pregunta, ¿cómo se piensa pagar esta inversión o afrontar esta inversión? Con recursos 100% estatales. El señor gobernador Alejandro Armenta decidió desde mediados del año pasado que algunos de los programas que estaban operando en algunas dependencias no eran de tanta rentabilidad social, que no les transformaba realmente la vida a las familias de Puebla, así que se hizo una reorientación de recursos y con eso es que estamos enfrentando este gran proyecto, porque es una gran inversión también, pero será un proyecto transformador para la capital del estado. Entendemos entonces que no se recurrirá a endeudamiento para ello, ¿no? No, de ninguna manera. Enseguida me gustaría hablar del tema ecológico y de la preocupación que en algunos sectores de la sociedad poblana se ha despertado por, se habla de 700 árboles a trasplantar debido a las obras. Claro, Héctor, fíjate que en la última semana, en los últimos días, se empezó a crear una campaña de desinformación señalando que iba a haber un ecocidio en Puebla, que se iban a talar más de 700 árboles. Yo lo puntualicé el día de ayer en la rueda de prensa que tuvimos en la mañana con el señor gobernador, donde les compartía a las poblanas y a los poblanos. Si bien estaban identificados 752 árboles en los distintos puntos donde habrá estaciones y en las trayectorias de las líneas, comenté que continuábamos con el estudio para lograr disminuir el impacto en este tipo de objetos que son seres vivos. Al día de ayer teníamos la cuantificación de 350 árboles.
Estamos por concluir los estudios de cinemática de líneas. Esos estudios nos arrojarán exactamente cuántos objetos al final tendríamos que mover. No solamente serían árboles, el estudio nos va a arrojar si es que hay líneas de la Comisión Federal de Electricidad, si es que hay servicios de telefonía o de internet que estén en la trayectoria, anuncios espectaculares, y hasta el día de ayer, como lo mencionaba, son 350 los que se tienen identificados hasta este momento. Este número todavía puede bajar. Y ojo, algo muy importante, no se va a talar un solo árbol. Vamos a podar en algunos casos y vamos a trasplantar con una máquina especial a través de esa tecnología para poder lograr moverlos algunos metros o cambiarlos incluso de zona, pero no será el universo total. Ya lo informaremos con puntualidad una vez que nos entreguen este estudio de la cinemática de líneas. Bueno, finalmente, nada más preguntar por el diálogo que algunas organizaciones están pidiendo y el acceso a la información de los estudios técnicos. Claro, el propio gobernador Alejandro Armenta el día de ayer invitó a todos los grupos ciudadanos y ambientalistas a sumarse a estas mesas de trabajo donde vamos a presentar el análisis de prácticamente todos los estudios. Y déjame compartirte algo adicional. El día de ayer amanecimos en Puebla con 2,200 árboles nuevos. Sembramos el fin de semana 2,200 árboles en el Centro Integral de Servicios y en el Parque Ecológico de la ciudad, que es parte de la estrategia que estamos impulsando con este proyecto del cablebús. Vamos a dejarle a Puebla un bosque urbano nuevo. Serán 10,000 árboles. 10,000 árboles en el municipio de Puebla a lo largo de las 4 líneas. Ya empezamos el fin de semana con 2,200 y cabe también destacar que son árboles de más de 3 y 4 metros que tienen en promedio 3 años, 4 años de edad y eso nos garantiza que pues, el porcentaje de supervivencia es muy alto, de prácticamente el 95%. Así que antes de concluir el cablebús, Puebla tendrá un nuevo pulmón a través de este bosque urbano de 10,000 árboles. Bien, José Luis García Parra, coordinador de gabinete del gobierno de Puebla, muchísimas gracias por esta información. Gracias a ti, Héctor, con mucho gusto estamos aquí en contacto, en comunicación, abierto siempre a los medios de comunicación. Nos buscaremos, por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, también queremos abordar las preocupaciones que han manifestado la ciudadanía de Puebla. En esta ocasión nos acompaña vía remota Armando Pliego, que es integrante de la Coalición Movilidad Segura en Puebla y parte de todo este movimiento que ha habido, que incluye a la Universidad Iberoamericana, el Observatorio de Movilidad y a otras organizaciones. Buenas tardes, Armando. Hola, ¿qué tal, Héctor? Me da mucho gusto saludarte esta tarde para platicar sobre este tema que pues ha sido motivo de muchísimo debate en los últimos días aquí en Puebla. Y bueno, acabamos de escuchar la información de parte del gobierno del estado sobre los trazos generales de la obra y lo que responden al tema de la tala de árboles. ¿Qué dices de esto? Claro, pues, a ver, nos enfrentamos a esta problemática, ¿no? Donde efectivamente con motivo de la implementación de un proyecto de transporte masivo, pues siempre vienen cierto tipo de costos, ¿no? Yo creo que no hay que estar cerrados definitivamente a reconocer que cuando el análisis costo-beneficio pues así lo indica, pues efectivamente se tengan que remover en algunos casos algunos árboles, sobre todo dependiendo del tipo de especies. Aquí en Puebla abundan muchísimo, sobre todo los eucaliptos, que sabemos que no son las mejores especies, son una especie introducida, y así es el caso de varias. Sin embargo, aquí creo que parte de la problemática tiene que ver más bien con la transparencia. Sabemos que hace unos días, desde un medio local, se hizo una solicitud de información sobre los estudios para conocer, por ejemplo, el estudio origen-destino, los estudios de demanda, para saber cuál es la justificación para el gasto de casi 7,000 millones de pesos para un proyecto que solamente va a poder mover a alrededor de 25,000 personas al día. Y también genera preocupación cosas como que el propio coordinador de gabinete, José Luis García Parra, hace algunas semanas hablaban en una de las conferencias matutinas con el gobernador sobre el sistema Ruta, que es nuestro BRT,
que mueve a más de 250,000 personas cada día, es decir, mueve más de 10 veces más lo que va a mover el cablebús, y resulta que no va a estar integrado tarifariamente el ruta con el cablebús. Entonces, esto significa que la gente va a tener que tener una tarjeta para el ruta y otro medio de pago distinto para el cablebús. Entonces, son este tipo de cuestiones y, insisto, sobre todo el tema de se justifica una inversión de 7,000 millones de pesos para un proyecto de transporte público que solamente va a mover a 20,000, máximo 25,000 personas al día. Este es el piso mínimo sobre el cual deberíamos de estar iniciando la discusión. Y entonces el gobernador dice que está abierto al diálogo. Yo creo que desde las organizaciones que pues hemos manifestado algún tipo de crítica, de observación, yo pertenezco al Observatorio Estatal de Movilidad y Seguridad Vial, que se crea a partir de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, y desde el observatorio también nos pronunciamos y estamos diciendo como Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial, como ciudadanos especialistas, que estamos totalmente abiertos y con toda disposición de acercarnos a las autoridades y pues que podamos formar parte de estas evaluaciones. Pero el problema es cuando pues el proyecto se decide, digamos, primero y entonces después viene el diálogo, ¿no? Creo que primero tendría que haber el diálogo y después finalmente decantarnos por una alternativa. Creo que en todo proyecto de transporte masivo primero necesitas hacer tu encuesta origen-destino, estudiar la demanda, luego hacer un estudio de mercado para ver cuál es la mejor tecnología o qué tecnologías existen disponibles y hacer la comparación, y entonces después de hacer esta comparación ya decidir por una tecnología. Tal parece que aquí el proceso se hizo al revés. Primero se decidió el cablebús sin saber a cuántas personas, sin saber exactamente en qué zonas de la ciudad, y después vio en dónde se puede meter, y resulta que muchas de las estaciones pues las quieren construir en áreas verdes, que esto además exigiría la modificación de la Carta Urbana del municipio de Puebla. Para que se modifique la Carta Urbana se tiene que modificar el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad. Este programa no se ha modificado desde 2016 porque pues es un proceso costoso, es un proceso largo, no se ha modificado. Entonces hoy lo que quieren hacer es cambiar el uso de suelo de algunos parques, de algunas áreas verdes, para poder construir allí las estaciones, en lugar de adquirir algún predio para poder construir las estaciones sin afectar estos parques y estos espacios públicos. Armando, la ciudad de Puebla ya tiene un antecedente de un proyecto de esta naturaleza, más bien recreativo, pero era un teleférico que tampoco tuvo éxito y fue recibido con también muchas críticas de parte de la sociedad. ¿Nos puedes dar un poco del contexto? Sí, claro. En el sexenio del gobernador Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, pues se buscó construir este teleférico en la zona de monumentos, precisamente, en la zona que es catalogada además como Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y entonces en 2016 se buscó la construcción de este teleférico que bajaba del Cerro de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en donde se libró la batalla del 5 de mayo, hasta el centro histórico de Puebla. Demolieron una casa, que es la Casa del Torno, una casa del siglo XVIII, siglo XVII, si no me equivoco, para la construcción de una de las estaciones. Finalmente, un juzgado federal detuvo y canceló la construcción de esta estación, y entonces al final solamente se hizo este teleférico de 600 metros de la parte más alta de los fuertes a la parte más baja de los fuertes. Es decir, solamente te sube y te baja del cerro, pero no conecta ningún punto atractivo. Entonces, claro, desde hace algún tiempo este teleférico pues ya cesó de operar. Como bien dices, solamente tenía una vocación turística. Lo mismo sucedió con el tren Puebla-Cholula, que se construyó también durante el sexenio de Moreno Valle. Se construye este tren, se construyen estaciones intermedias que jamás operaron, jamás funcionaron estas estaciones intermedias, y pues bueno, el costo de subsidio para la operación de este proyecto era tan elevado que finalmente en el sexenio del gobernador Barbosa se detuvo la operación del tren, que solamente tenía 3 corridas de Puebla a Cholula y 4 corridas de Cholula a Puebla al día, y que jamás logró consolidarse como una verdadera alternativa de transporte. Y entonces lo que nos preocupa mucho pues es que pues desde una falta de conocimiento o desde la apuesta por esta tecnología pues estemos cayendo en un proceso similar, en donde por casarse con una idea de una tecnología en particular pues se termina haciendo un proyecto que no sea la mejor inversión posible de esos 7,000 millones de pesos que va a costar. Muy bien, Armando Pliego, pues estamos pendientes de lo que suceda ahí en Puebla. Te agradecemos esta comunicación.
Muchísimas gracias, Héctor, por poner el foco en estos temas y un llamado al gobierno del Estado. Aquí estamos como Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla, dispuestas y dispuestos a apoyar y acompañarles en todo el proceso. Gracias.